Qué alegría siento al poder comenzar una lección más y la última de este año, este nuevo trimestre, pero el último y cuarto trimestre de este año 2024. En esta oportunidad profundizaremos en los temas del Evangelio de Juan, un evangelio con mucha riqueza para la iglesia, que de seguro te va a edificar en Cristo Jesús. Acompáñame y juntos estudiemos nuestra primera lección con el título Señales que indican el camino. Como siempre, antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estudiar tu palabra a través de esta lección. Permite, Señor, que cada estudio nos pueda elevar y nos pueda ayudar a crecer más en Cristo Jesús. Danos tu bendición y seguridad de que tu presencia está en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, la cita bíblica aparece en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. El Evangelio de Juan es una de las 4 narraciones bíblicas que relatan la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, Juan se destaca de los otros 3 evangelistas debido a su relación única con Jesús. Recordemos que él tuvo un aprecio especial, o Jesús tuvo un aprecio especial por él, y se da también a través de este libro un enfoque en el amor divino. Juan, que era el apóstol del amor, fue conocido como el discípulo a quien Jesús amaba debido a su corazón receptivo y abierto hacia Jesús. Aunque algunos pueden interpretar que Jesús tenía preferencia por Juan, en realidad el amor divino es abundante y disponible para todos. Juan escribió su relato evangélico destacando la importancia del amor y la misericordia. Ese es el enfoque, y este amor dirigido hacia una iglesia que necesita ser amada por Cristo. Juan no se presenta como alguien especial debido a una preferencia que el Señor pudo haber tenido, sino como alguien que estaba dispuesto a recibir y compartir el amor de Jesús. La biografía de Juan, incluyendo su juventud y su longevidad, permite entender su perspectiva y su enfoque en su evangelio. El nombre que lleva su evangelio también significa el Señor es misericordioso y refleja el tema central de su mensaje, el amor y la misericordia del Señor hacia su pueblo. El Evangelio de Juan es más que una narración histórica de la vida del Señor Jesús. Es una invitación a creer en el Señor como el Mesías y como el Hijo de Dios. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan seleccionó cuidadosamente los relatos de los milagros de Jesús. Así tenía el interés de demostrar su divinidad y el poder del Señor. Juan también presenta los milagros de Jesús con el término señales que apuntan hacia una realidad más profunda. Y el propósito es mostrar a Jesús que es el Cristo, el Hijo de Dios. Los relatos de cada uno de los milagros del Señor muestran ejemplos de fe y nos invitan a responder de la misma manera, que así como cada ciego, cada sordo, cada endemoniado, cada leproso y cada pecador respondió, así también nosotros respondamos con ese acto de fe, de creerle solamente al Señor. El propósito del Evangelio de Juan es que los creyentes tengan vida por medio de Jesús, que creamos a través de esos milagros y esas señales que el Señor hizo para que entendamos que Él es el soberano y que tiene poder. Cada milagro de nuestro Señor revela una faceta de la naturaleza de Jesús. Por ejemplo, la conversión del agua en vino, que fue su primer milagro, muestra ese poder y esa providencia del Señor. La curación del hijo enfermo, que viene por un hombre que tiene autoridad y el Señor tiene compasión y muestra su poder a través de este milagro. La sanación del hombre que está en el estanque de Betesda revela su capacidad para perdonar pecados y restaurar la salud de aquel que está enfermo. Estos y otras cositas más veremos en el estudio de esta semana. En la lección del domingo, la boda de Caná. En este día de la lección revisaremos un acontecimiento muy especial en la vida del Señor. También allí veremos a los discípulos y veremos a María, la madre de Jesús, y en este contexto vamos a encontrarnos con una boda. Veamos lo que nos dice el libro de Juan en capítulo 2, versículo 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. La escena se establece en Caná de Galilea, un pueblo en la región de Galilea que estaba al norte de Israel.
La mención de que se dio esto al tercer día sugiere que Jesús y sus discípulos habían estado viajando o habían llegado hace poco a esa zona. Y en ese tercer día ellos acuden a esta boda. En la cultura judía las bodas eran eventos importantes que duraban muchos días. La presencia de la madre de Jesús sugiere que era una familia conocida para Jesús y su madre, pero también era como conocida en la comunidad. La mención de que María o la madre de Jesús destaca ese papel importante en la vida de Jesús y su influencia en su ministerio. Que ella esté allí hace parte de esa labor que ella siempre hizo para educar a su hijo. También anticipa la futura relación entre Jesús y su madre en la cruz. Recordemos que María está allí en ese momento importante cuando Jesús estaba siendo crucificado. Jesús y sus discípulos también tuvieron la invitación a la boda, lo que sugiere que eran conocidos en la comunidad o que tenían alguna relación con la familia. En la cultura judía, la hospitalidad era una virtud importante. Por eso, cuando se ve aquí la invitación a Jesús y a sus discípulos, refleja la generosidad y la amabilidad que tenía la familia o los que estaban invitando a cada uno de ellos. La presencia de Jesús en la boda simboliza ese compromiso que el Señor tiene con la humanidad y ese deseo de participar en los momentos más importantes de la vida del ser humano. Y mucho más que una boda, que fue lo que el Señor instituyó desde el mismo principio, desde la misma creación, que se había establecido con un propósito de que el ser humano no estuviese solo. El invento del matrimonio, de las bodas, o especialmente el matrimonio, fue creado por Dios. Este relato nos deja ver que la falta de vino era un problema grave en una boda judía, ya que el vino era el elemento, por así decirlo, más importante en la celebración. En la cultura judía el vino era un símbolo de alegría y de prosperidad. Así que si faltaba el vino, pues se iba a ver como un signo de mala suerte o de pobreza. Bueno, pues María se da cuenta y busca a Jesús en medio de esta situación. Y ella busca que él pudiera hacer algo. El Señor Jesús le responde a su propia madre con una frase que parece un poco enigmática y que sugiere quizás algo como inadecuado en la forma en que respondió. Él le dice, ¿qué tienes conmigo? Y esta es una expresión hebrea que significa, ¿qué relación tienes conmigo en este asunto? Es básicamente lo que quiso decir el Señor. Jesús está estableciendo su independencia y la autoridad como hijo de Dios. La mención de mi hora no ha llegado se refiere al momento de su revelación pública y su ministerio. Es decir, el Señor tiene un interés de ayudar a la familia, pero Él también está esperando su momento, ¿sí? Y se considera que este fue el primer milagro del Señor y la madre de Jesús hace algo que todos debemos entender. Primero, que no somos poderosos sin Cristo. No somos nada sin Cristo. El Señor lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y segundo es que debemos hacer todo lo que el Señor Jesús nos mande. Y eso fue lo que dijo María. Diga lo que Él diga, háganlo. Si seguimos en el relato, encontramos lo que sucedió después. Veamos lo que dice el versículo 6 en adelante. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Eso les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La escena describe 6 tinajas de piedra utilizadas para la purificación ritual judía que se usaba en ese tiempo. Y tenían una capacidad para más o menos 2 o 3 cántaros cada una. En esta cultura se ve que la purificación ritual era una práctica común para eliminar la impureza. Las tinajas, que eran de piedra, eran utilizadas para almacenar agua para este propósito. Que se haga aquí la mención de la purificación ritual judía contrasta con la verdadera purificación espiritual que Jesús trae a la humanidad. Lo que el Señor tenía como intención, que era limpiar al pueblo de Dios. Las tinajas de piedra simbolizan la antigua alianza, mientras que el agua convertida en vino representa la nueva alianza en Jesús. Quizás por eso el Señor utilizó esto como el primer milagro. Jesús ordena llenar las tinajas de agua, lo que se lleva a cabo de inmediato, no lo dudaron, simplemente obedecieron a lo que María les había sugerido. La obediencia de los sirvientes refleja la autoridad y respeto que se le otorgaba a Jesús.
Jesús ordena llevar el agua convertida en vino al maestresala. Y el maestresala era responsable de supervisar la boda y asegurarse de que todo estuviera saliendo bien. Y él prueba el vino y se sorprende de su calidad. Y la sorpresa de él se refleja de una manera increíble, al punto que él busca y comenta la calidad del vino y la costumbre de servir el mejor vino y se lo dice al esposo. Y el milagro de Jesús es el primer signo de su poder. Y este hombre fue testigo, sin saberlo, en un principio, quién había hecho esta obra. Este milagro en Caná de Galilea fue una demostración poderosa de su divinidad y una señal de que él era el Mesías prometido. El término en griego que aparece allí para referirse a vino es oinos. Pero a diferencia de este término, aparecen dos términos diferentes cuando se habla también del vino fuerte o fermentado. Uno es metu, que es un vino fuerte, es un vino ya un poco pasado, no tan fresco. Y está el otro que es un vino fermentado, que el significado es siquera, que es una bebida fermentada. Ahora, con esto, ¿para qué menciono esto? Bueno, primero porque quizás algunos dirán, es que Jesús tomó vino y él se emborrachó y él también bebió, él también tomó bebidas alcohólicas. Bueno, hay que hacer la aclaración de que el término que aparece allí en la Biblia es un término que no da referencia a un vino fermentado, sino un vino fresco. Ahora, la forma en que se procesaba el vino era un proceso un poco sencillo. Primero, pues se cultivaba en viñedos. Después de su recolección se daba el prensado, o en ese tiempo que se practicaba en el tiempo antiguo, en el tiempo bíblico, se pisaba con los pies para extraer el jugo de la vid. Y de aquí podemos extraer una linda enseñanza. Las uvas deben ser pisoteadas para sacar el delicioso jugo de uva o vino. Por eso cuando te sientes pisoteado, hermano querido, cuando te sientas aplastado, recuerda que quizás estás viviendo el proceso de transformación para experimentar algo mejor. La Biblia nos enseña que el vino era señal de alegría y quizás para tener esa oportunidad de ser feliz necesitas en ocasiones pasar por la prueba, ser prensado, ser pisoteado, quizás pasar por dificultades para sacar lo mejor de ti. El deseo de todas las gentes en la página 124 dice así: al observar los huéspedes la calidad del vino, las preguntas hechas a los criados provocaron de su parte una explicación del milagro. La compañía quedó por un momento demasiado asombrada para pensar en aquel que había realizado esta obra maravillosa. Cuando al fin le buscaron, descubrieron que se había retirado tan quedamente que ni siquiera lo habían notado sus discípulos. La atención de la gente quedó entonces concentrada en los discípulos. Por primera vez, tuvieron oportunidad de confesar su fe en Jesús. Dijeron lo que habían visto y oído al lado del Jordán, y se encendió en muchos corazones la esperanza de que Dios había suscitado un libertador para su pueblo. Las nuevas del milagro se difundieron por toda aquella región y llegaron hasta Jerusalén. Con nuevo interés, los sacerdotes y ancianos escudriñaron las profecías relativas a la venida de Cristo. Existía un ávido deseo de descubrir la misión de este nuevo maestro que de manera tan modesta aparecía entre la gente. Me impacta fuertemente la humildad del Señor, porque a pesar de realizar un milagro impresionante, Jesús se retira sin llamar la atención, demostrando así su humildad y la falta de interés por la fama. Pero todo esto tenía una intención. Por eso los discípulos aprovecharon la oportunidad para confesar su fe en Jesús y compartir esa experiencia que habían tenido con él en el Jordán, demostrando así su creciente comprensión de su identidad y la misión que Jesús tenía para con ellos. El primer milagro de Jesús en Caná destaca la importancia del matrimonio y la relación con Dios como fundamento para una unión exitosa y bendecida. Pero también se muestra cómo Jesús se une a la gente humilde y se interesa en sus ocupaciones diarias para elevar y bendecir. También se ve cómo se invita a Jesús a ser el centro de la vida de este hogar o de este matrimonio. Y al igual, nosotros debemos invitar a Jesús en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestras relaciones, en el centro de nuestros hogares, en el centro de nuestras iglesias. Busca restaurar el plan original de Dios. Y Dios quiere hacer en el matrimonio algo diferente. Dios quiere estar en tu vida. Dios quiere hacer contigo lo que hizo en aquel momento. Hacer milagros para bendecirte grande y poderosamente. En la lección del lunes, la segunda señal en Galilea. En este estudio revisaremos otra señal o milagro que el Señor hizo en favor de alguien que era considerado poderoso. Conocido según el texto como el segundo milagro del Señor, veamos lo que dice la Biblia acerca de este momento.
Juan 4, 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El Señor Jesús regresa a Caná de Galilea, donde había realizado su primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Caná de Galilea era una ciudad importante en la región de Galilea y también de Capernaum. Era una ciudad cercana donde Jesús había estado predicando. Esta segunda señal o este segundo milagro de Jesús se relaciona con la restauración de la salud y la vida. Este es en esencia lo que el Señor estaba buscando. Y el Señor Jesús vuelve a Caná de Galilea y se encuentra con un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. El oficial del rey había oído sobre Jesús y había escuchado el ministerio de Jesús en Judea y en Galilea. Los oficiales del rey eran funcionarios importantes en la administración romana. Y este hombre, sin importar cuál fuera sus creencias y lo que estaba viviendo, y en medio de su situación difícil, él está dispuesto a buscar ayuda en Jesús. Este oficial ruega a Jesús que lo sane, que sane a ese hijo que estaba moribundo, que estaba casi que ya no podía sobrevivir o mantenerse en su salud. La exigencia de señales y prodigios era común en la cultura judía para confirmar la autoridad que tenía aquel maestro o aquella persona. Y en el caso del Mesías, pues se esperaba que de igual forma tuviera el poder para poder sanar y obrar milagros. Por eso, la declaración de Jesús se refiere a la necesidad de fe en Él. El oficial del rey está desesperado, está angustiado y por eso quiere ir y buscar a Jesús, postrarse delante de Jesús y rogarle a Jesús que le pudiera ayudar. Aquí se ve en este oficial la reverencia y el respeto hacia Jesús que se muestran en esa solicitud que él hace al Señor. Además, muestra la fe, que es un ejemplo de la confianza en la palabra que Dios tiene para obrar en esos momentos en donde necesitamos que con solo decirlo el Señor pueda obrar milagros. Por eso le ruega a Jesús, le ruega que vaya a su casa, que ayude a su hijo antes de que muera. Pero a diferencia de muchos y de otros milagros que el Señor hizo, este es un milagro especial y diferente. Y este milagro muestra cómo el oficial cree y confía en lo que Jesús le está diciendo. Este hombre tenía mucha fe en el Señor, ya que él, a quien le había asegurado el Señor que ya había hecho el milagro, pues él no lo dudó. Ni siquiera le dijo a Jesús: Señor, acompáñame para de verdad comprobar que sí es verdad. ¿Qué tal que usted se me vaya y él no haya quedado sano? No, él no dudó de esto. Incluso no llegó ni a pensar: ¿será que este me está sacando de paso, me está quitando de su camino porque está ocupado? No, él simplemente confió en la palabra del Señor, confió en lo que el Señor le había dicho y básicamente se regresó a su casa. Ese momento tuvo que ser tan especial que este hombre no dudó, sino que se ve que el oficial regresa a su casa y encuentra a su hijo recuperado. Este oficial del rey pregunta sobre la hora de la recuperación y entiende que coincide exactamente con cuando dijo, en ese momento cuando dijo Jesús que lo iba a sanar. Esta segunda señal confirma, hermanos, la autoridad y el poder de Jesús. Se relaciona ahora con la restauración de la salud y la vida. En la primera vemos cómo Jesús obra en una boda y ahora se ve oficiando un milagro, realizando un milagro en la vida de una persona que quizás pudiese decir cualquier judío o cualquier persona no lo merecía. Los milagros de Jesús revelan su identidad y también hablan de su autoridad, pero no son suficientes por sí mismos. Es decir, nuestra fe no debe estar basada solamente en el milagro. Antes, si ustedes notan, de que el Señor Jesús hiciera un milagro, siempre preguntaba si tenían fe en Él, no en el milagro. Es decir, Jesús no le preguntaba a la persona: voy a hacerte el milagro y te voy a preguntar si crees después de que te haga el milagro. Jesús preguntaba la fe que había en la persona antes, sin ver. Y eso es fe, creer en lo que todavía no ha sucedido. Y el Señor sabía esto y quiere que nosotros lo sepamos. La fe y la confianza en Él son fundamentales
para comprender su naturaleza y el propósito con el que vino a esta tierra. Satanás ha sabido esto. Por eso, a veces Satanás también copia esta forma de milagros y señales externas y busca a través de muchas religiones, de muchas iglesias, confundir al pueblo de Dios. Así que no te fijes solamente en los milagros, porque Satanás también puede obrar señales que pueden confundir incluso al pueblo de Dios. En la lección del martes, el milagro del estanque de Betesda. Aquí vamos a ver una lección o un estudio en este día de uno de los milagros más conocidos del Señor Jesús. Este estudio lo dividimos en dos partes. Veamos lo que nos dice la primera parte y veamos un poco el contexto en el que está este mensaje. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La fiesta de los judíos probablemente podía ser la Pascua o podía ser la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas judías eran momentos importantes para la comunidad y congregaba a muchas personas de diferentes lugares en Jerusalén. Y Jesús también estaba allí participando. Este relato nos habla del estanque de Betesda, que era un lugar conocido en Jerusalén, y ese nombre Betesda significaba casa de misericordia. Y se consideraba que el estanque era un lugar de sanación y de curación. El estanque de Betesda se encuentra cerca de la puerta de las ovejas, que tiene 5 pórticos, es así como se conoce. Estos 5 pórticos pueden referirse, se ha dicho, algunos teólogos lo refieren, a la estructura arquitectónica que rodeaba el estanque, proporcionando acceso y daba la oportunidad para que los enfermos y discapacitados llegaran a ese lugar para recibir sanación. Estos 5 pórticos también pueden representar los 5 libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que eran fundamentales para la fe judía. Y muchos judíos relacionan las cosas. Hay mucha simbolismo en muchas de las cosas que usted ve en la Biblia que ellos usaban. Entonces se dice que probablemente estos 5 pórticos tengan esa referencia. También pueden simbolizar los 5 sentidos. Algunos dicen que la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, destacando así la conexión entre la sanación física y la sanación espiritual. Por eso se le da esta relación. Pero para muchos, sabiendo esto, producía que la gente enferma y discapacitada se reuniera en el estanque para buscar la sanación. La creencia en la intervención de un ángel en la sanación de las personas era muy común, lo creían los mismos judíos. Aunque esto no era real, que pues apareciera un ángel para hacer estas intervenciones, se puede ver que a pesar de esto se le atribuye al ángel y no a las aguas. Si tú miras, no se trata de las aguas, sino se decía que era el ángel. Hay un contexto un poco complejo en este tema de las aguas de este estanque, porque se dice que realmente era un movimiento que se daba en las profundidades de las aguas que generaba ese movimiento. Bueno, cualquiera sea el motivo, veamos lo que continúa diciendo el relato. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. La enfermedad crónica eran enfermedades que se daban en el contexto antiguo. Este era un hombre que había estado enfermo durante 38 años, muchísimo tiempo. Y el Señor Jesús, conociéndolo, se acercó al hombre y le dice si quiere ser sano. Esta es una pregunta que pareciera absurda y que innecesaria. Sin embargo, aquí se ve la importancia de que este hombre desarrollara fe en Jesús. Y el hombre le explica la situación a Jesús. Le dice cuánto tiempo lleva allí, y la respuesta del hombre destaca su desesperación, la falta de esperanza. El hombre explicó que no tenía ayuda para entrar en el estanque, y después de oírlo el Señor le ordena que se levante. Él dio vueltas y respondió otra cosa, pero al final el Señor dice: ¿sabes? Levántate y camina. Esta es una de las acciones que más me impactan en mi vida. El hecho de que a la orden de Jesús las cosas suceden. Y suceden de una manera inmediata. Su poder milagroso es pronto. Su poder es tan grande, está
tan poco valorado que a veces nosotros cuando oramos no le damos el sentido, el valor que tiene. La palabra de Jesús, la orden de Jesús, lo que el Señor indique, con el poder de su palabra puede obrar grandes milagros. Y a veces nosotros no lo creemos, no estamos seguros de lo que el Señor ha hecho. Y aquí se ve cómo este hombre, al recibir esta palabra, este hombre se levanta de su parálisis. Y este hombre empieza a ver cómo su cuerpo se restablece y puede levantarse. Ahora, mira, por ejemplo, lo que Jesús hizo con el que estaba paralítico, con el que estaba enfermo, con el que estaba leproso, con el que estaba endemoniado, incluso el que estaba muerto. Al solo llamado o al solo pronunciar una palabra, Jesús hacía que lo imposible se convirtiera en algo posible. El hombre fue sanado y comenzó a caminar. El detalle fue que él se volteó, tomó su camilla y se fue caminando, y era sábado, que era el día en el que se esperaba que nadie trabajara ni nadie llevara cargas. El hombre fue sanado y comenzó a caminar en el sábado. Halló descanso en el día que el Señor nos mandó a reposar. Ahora, si vemos, muchas de las enfermedades que se dan son resultado directo de pecados específicos. La enfermedad puede ser consecuencia de un pecado, pero no siempre es así. La sanación también no siempre es física, sino también es espiritual y emocional. Jesús vino a sanar no solo el cuerpo, sino también el corazón. Y sabes, Jesús le estaba dando a este hombre la oportunidad de alcanzar sanidad y reposo, no solamente en este sábado, sino también en su enfermedad. El Señor estaba dando un descanso de la carga que 38 años había llevado. Por eso, hermanos queridos, nosotros también podemos creer a la palabra de Jesús. Cuando Jesús ha prometido algo en su palabra, nos ha dejado a nosotros una palabra a la que debemos creerle. Si tú crees a las promesas escritas en la palabra de Dios, pues el Señor puede obrar a través de esa palabra un milagro en tu vida. En la lección del miércoles, corazones duros. En el estudio de este día analizaremos cómo en un dramático encuentro en Jerusalén, Jesús sanó a un hombre paralítico en el día de reposo. Pero después de esto, se ve cómo se desafían las tradiciones religiosas de la época y cómo el sábado, que se consideraba como lo más sublime, pues se entra en un conflicto, hay un problema allí. Y vamos a verlo porque, pues a pesar de que la alegría del hombre, ese hombre paralítico que había sido sanado, se convirtió después en un conflicto. Leamos lo que nos dice el libro de San Juan, el capítulo 5, versículo 10 en adelante. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque decía estas cosas en el día de reposo. El día sábado era un símbolo de la alianza entre Dios y el pueblo judío. La frase no te es lícito enfatiza la prohibición y a esos que se consideraban la policía de la santidad, aquellos encargados líderes para hacer que el pueblo no pecara. Recordemos que los judíos tenían el pensamiento de que si el pueblo llegaba en un momento a ninguno cometer un pecado, pues entonces iba a aparecer el Mesías. Por eso pensar en que Jesús era el Mesías era ilógico, porque ellos sabían que el pueblo pecaba, que el pueblo desobedecía la ley. Los judíos consideraban el día de reposo como un día sagrado, como un día santo, que es así como también nosotros hoy día lo consideramos. Solo que ellos le habían complementado algunas cosas que no eran necesarias y que la habían desviado, habían dañado el propósito del sábado. Para ellos Jesús no era el Mesías. Para ellos Jesús ni siquiera debería considerársele un maestro. Pero aquí existía algo que los confrontaba a los fariseos, ya que ellos se oponían a los falsos maestros, pero ven que Jesús no era cualquier cosa, ya que había obrado milagros y la fama de Jesús de cierta forma estaba comentándose dentro del pueblo. Los judíos consideraban la sanación también, aquí ese es el contraste, porque consideraban a Jesús como malo, pero a la vez veían que obraba milagros. Y los judíos consideraban la sanación como un signo de la presencia de Dios. Es decir, no cualquiera lo hacía.
Y el que era paralítico atribuye esa sanación a ese Jesús al que tanto buscaban para matar. Así que emprenden búsqueda de captura contra el Señor. Y los judíos consideraban importante conocer esa autoridad detrás de la sanación, ver quién era ese Jesús, por qué hacía estas obras. Pero este hombre sanado no conoce a Jesús, no sabe dónde se encuentra, no sabe dónde lo pueden hallar. La Biblia dice que después Jesús se encuentra con el hombre sanado, se lo encuentra en el templo. Y qué bonito, porque este paralítico se fue al templo a dar gracias. ¿Qué haces tú cuando recibes un milagro de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Celebramos? ¿Nos alegramos? Pero ¿damos gracias a Dios? ¿Vamos al templo a entregar nuestro corazón al Señor? Bueno, este hombre estaba agradecido. 38 años sufriendo. No sé cuánto llevas sufriendo, no sé cuánto tiempo viviste algo, pero nunca diste gracias. No es tarde para que digas al Señor, Señor, gracias por lo que has hecho por mi vida. Y en el templo puedes ir a dar gracias y honra y gloria a Dios. El Señor Jesús, entonces, cuando ve a este hombre allí en el templo, dice que le advierte al hombre sanado sobre la importancia de vivir una vida justa y apartada del pecado. Aunque el Señor le dijo, camina, levántate y anda, toma tu lecho y anda, el Señor también le dice aquí, pero ten en cuenta algo, no peques más. Cuando vamos al deseo de todas las gentes, allí nos dice algo interesante de este suceso. El paralítico sanado se agachó para recoger su cama, que era tan solo una estela y una manta. Y al enderezarse de nuevo con una sensación de deleite, miró en derredor buscando a su libertador, pero Jesús se había perdido entre la muchedumbre. El hombre temía no conocerle en caso de volver a verlo. Mientras se iba apresuradamente con paso firme y libre, alabando a Dios y regocijándose en la fuerza que acababa de recobrar, se encontró con varios fariseos e inmediatamente les contó cómo había sido curado. Les sorprendió la frialdad con la que escuchaban su historia. El paralítico fue sanado y se sintió lleno de alegría y de gratitud. Y cuando quiso expresarlo al Señor, se perdió entre la multitud, sin buscar reconocimiento, sin buscar el aplauso, huyó de la fama, huyó del éxito. Y de esto, hermanos, tenemos que aprender mucho del Señor, porque a veces no somos así. Nos gustaría que nos aplaudan, que nos reconozcan por lo que hacemos, pero Jesús nos enseña a que no es necesario hacerlo. No sé si a ti te ha pasado que así como el paralítico, que emocionado quiere contar lo que Dios ha hecho, pues te encuentras con fariseos fríos, con líderes fríos que se burlan y no creen en lo que Dios hizo en tu vida. De esto queda una enseñanza. La experiencia de la salvación es personal. Y aunque el Señor nos llamó a ser testificadores, sepamos que a veces nos vamos a encontrar con la frialdad, con ese muro separatorio entre personas que a pesar de llamarse cristianos, incluso ellos no van a creer. La dureza de corazón de los líderes religiosos hacia Jesús y ese milagro que él había hecho es un ejemplo de cómo la tradición y el poder pueden cegar a la verdad. La corrupción del corazón, la falsa creencia y el amor al poder pueden llevar a rechazar la verdad del Señor. Dios nos ayude a reconocer que la verdadera fe va más allá de las tradiciones y las regulaciones humanas. Debemos, por tanto, asegurarnos de consagrar todo lo que somos al Señor. En la lección del jueves, las afirmaciones de Jesús. Aquí vamos a ver lo que dice Juan 5, 16 al 18 y vamos a ver otra porción un poco más extensa de este capítulo. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En este pasaje nos encontramos con una escena tensa en la que Jesús es confrontado, perseguido y buscado para ser asesinado por los fariseos. ¿Pero por qué? Bueno, habían dos razones. La primera es que Jesús había realizado una acción en el día de reposo. Jesús había sanado y para ellos esto era trabajo que no se debía hacer en sábado. Es curioso y es a la vez irónico pensar que estos líderes espirituales no se preocuparan por la vida de estos hombres que estaban sufriendo, sino que más bien se preocupaban por guardar la ley y se olvidaban de lo más importante. Por eso el Señor llegó a decir que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Ahora, con esto no estaba diciendo que el sábado no es importante. El Señor quería que el sábado se guardara. Incluso Él dijo en Mateo 5:18 que Él vino a obedecer la ley. Él no vino a abolirla ni a quitarla, sino vino a cumplirla. Esto nos indica, apreciados hermanos, es que el Señor quería preservar su ley porque Él mismo la instituyó. Pero
Él lo que venía a contrarrestar era la falsa idea de cómo guardar el sábado. Por eso viene a cambiar el chip y viene a enseñarles que sanar no era un problema. Sanar era darle la oportunidad a ese hombre que llevaba 38 años a ser liberado de la carga que llevaba por su enfermedad. Entonces Jesús fue a liberar la situación de este hombre. Pero lo otro es que ellos se ofenden más que por el sábado cuando Jesús dice que mi Padre, y se hace ver que la cercanía que tiene con el Padre. Esto ofendió en gran parte, en gran manera a estos hombres. Ahora, Jesús responde a esta crítica en el versículo 17 diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús está defendiendo su acción en el día de reposo. Pero la frase mi Padre enfatiza la relación que tenía con el Padre. Esa relación entre Jesús y Dios y su Padre. La palabra trabaja, pues imagínense, era día de reposo, implicaba aún más un problema. Y culturalmente los judíos consideraban el día de reposo como un día de descanso y que este mensaje se diera, que el Señor Jesús dijera que Él estaba trabajando igual que el Padre, pues parecía ir en contra de sus enseñanzas. Pero la respuesta de Jesús no calma la oposición de los judíos, sino que más bien los judíos procuraban ahora, como dice la Biblia, matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose en el contexto de ellos, en el concepto de ellos, que era igual a Dios. Este fue otro detalle que ellos no toleraban porque de base no lo consideraban el Mesías. A Jesús no le veían como un maestro especial o el Mesías, el Hijo de Dios. Este pasaje nos muestra, apreciados hermanos, la tensión creciente entre Jesús y los judíos debido a sus acciones y esas afirmaciones que el Señor dio. La oposición de los judíos hacia el Señor Jesús es un tema recurrente en el Evangelio de Juan. Y lo vamos a ver y lo vamos a notar en el estudio de este trimestre. Y aquí vemos enfrentándose a la pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? Porque a los judíos se les preguntó y para ellos Jesús no era nada. En la siguiente parte de este estudio se dividen los textos en 3 secciones. La primera desde Juan capítulo 5 versículos 19 hasta el 30 y vamos a ver esta primera parte. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En esta parte podemos ver que Jesús enfatiza la igualdad y la unidad entre Él y el Padre, destacando que no puede hacer nada por sí mismo sin la guía del Padre. Esto subraya la naturaleza de la deidad y esa relación íntima que existe entre el Padre y el Hijo. La igualdad se ve reflejada en la capacidad del Hijo de dar vida y hacer juicio, así como en la autoridad que el Padre le ha dado. Además se ve que el Señor Jesús destaca la importancia de creer en Él para tener vida eterna y donde se afirma que aquellos que creen en Jesús pasarán de la muerte a la vida. La fe en Jesús es la clave para la salvación. Esa vida eterna la podemos recibir si tenemos la fe, si creemos en el Hijo de Dios. Y al final de esta sección encontramos cómo Jesús habla sobre el juicio y la resurrección futura, donde aquellos que han hecho lo bueno resucitarán a vida y aquellos que han hecho lo malo resucitarán a condenación. Después de esto, viene la segunda parte del relato desde el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Aquí el Señor Jesús afirma que su testimonio sobre sí mismo no es suficiente para establecer su autoridad y su verdad. En cambio, busca el testimonio de otro, es decir, de Dios. Ese Dios que pues aquí se habla de que es el Padre, que es el que da validez a ese mensaje que Él está dando. Además se menciona el testimonio de Juan el Bautista. Recordemos que Juan fue el primero en aparecer y contar que venía el Cordero de Dios. Aquí se ve que Juan es presentado como una figura que dio testimonio de la verdad. Jesús compara a Juan el Bautista con una antorcha que ardía y alumbraba. Pero destaca que la alegría que produjo fue solo por un tiempo. En contraste, la verdad y la salvación, hermanos, que Jesús nos ofrece son eternas y no dependen de la experiencia humana. A diferencia de Juan, el Señor Jesús ofrece un mensaje que dura por la eternidad. Y en nuestra última parte leemos lo que dice el versículo 36 en adelante. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz y ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús afirma que tiene un testimonio mayor que el de Juan el Bautista, ya que las obras que el Padre le dio para cumplir dan testimonio de su misión divina. El Señor Jesús le cuestiona a los judíos o a los líderes fariseos por no creer en Él. A pesar de que las Escrituras daban testimonio de Jesús y de la misión que Él iba a cumplir, ellos no lo querían aceptar. También les acusa, les confronta de buscar la gloria humana en lugar de la gloria de Dios, en vez de buscar la gloria que viene de Dios. Jesús establece aquí una conexión entre la fe en Él y la fe en Moisés, argumentando que así como ellos alaban y reconocen a Moisés, se les olvida que Moisés también creyó en Jesús, que Moisés habló de Jesús y que ellos deberían creer en Jesús porque Moisés escribió de Él. La referencia a Moisés y las Escrituras refleja la importancia de la tradición y la escritura judía en la época. Por eso Jesús aborda este tema, así como cuando mencionó acerca de Abraham. Jesús se basó en ellos para poder decirles que Él era el enviado del Señor. Creo que este estudio nos lleva a revisar nuestra experiencia personal y directa con el Señor, porque los fariseos, con todas las evidencias de milagros, señales, de las palabras, de las enseñanzas, de los sermones del Señor Jesús, no creyeron. Y así como las evidencias que se cumplían en Él, así como también los milagros, a como la autoridad con la que Él enseñaba, como Juan el Bautista, como el Padre mostraba en Jesús la autoridad que tenía, el poder que tenía, así como también Moisés y cada uno de los escritos que se refirió al Señor, los fariseos no quisieron comprender que se trataba del Mesías. Tampoco podemos ver que estos fariseos tuvieran como la intención, sino que con un espíritu de ceguera y con un espíritu demoníaco no aceptaban el mensaje de Dios. Por eso la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, te pregunto, ¿estamos negando al Señor aún cuando la palabra de Dios se cumple? ¿O estamos negando al Señor cuando no queremos aceptar que es Él quien nos está hablando? A veces Dios nos está diciendo no y nosotros insistimos en ir en contra de su voluntad. Tengamos cuidado y con sabiduría y discernimiento espiritual podamos siempre reconocer cuando Dios nos está hablando. En la lección del viernes para estudiar y meditar, vamos a leer lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 178.
El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser sano? Él os invita a levantaros llenos de salud y paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra recibiréis fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela libraros. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. La misión salvadora del Señor Jesús y su deseo de sanar, liberar a todos aquellos que están esclavizados por el pecado y la debilidad es algo maravilloso que nunca podremos pagar. Por eso, a pesar de todo esto, Jesús se inclina hacia el pecador, le ofrece salud, le ofrece la paz, demostrando así su amor y la compasión hacia la humanidad. Esa humanidad perdida que no merece, pero su amor es tan grande que Él dio todo por nosotros. Por eso, hermanos queridos, surge una necesidad en cada uno de nosotros y es en creer en la palabra de Cristo, someternos a su voluntad para recibir sanidad y liberación. No se trata de esperar a sentirse sano, sino de creer en la promesa de Cristo y actuar de acuerdo con su palabra. Esto requiere una voluntad dispuesta a servirle, a pesar de que estoy enfermo, a pesar de que falta dinero, a pesar de que no tengo, pero yo creo que el Señor me va a dar, yo sé que el Señor me va a bendecir, y si no me bendice, no lo sigo por los milagros, no lo sigo por lo que he visto en otros. Yo sigo al Señor porque es mi Salvador y de Él emana mi fortaleza, mi fe, mi confianza. Las conclusiones para este estudio son las siguientes. La primera es que nos hablaba el día sábado el Evangelio de Juan, que es una narración única, es una narración poderosa de la vida y las enseñanzas del Señor Jesucristo, enfocadas en el amor de Dios y la misericordia. Es lo que vamos a ver y tienes que tener esto muy presente en el momento que vamos a estudiar el libro de Juan. A través de este relato, Juan, o el apóstol del amor, busca demostrar la divinidad y el poder de Jesús, presentando los milagros como señales que apuntan hacia la realidad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El propósito del Evangelio de Juan es que los creyentes tengan vida por medio de Jesús y que cada milagro revela esa faceta de la naturaleza de Jesús, invitándonos a que en medio de todos los milagros y señales respondamos con fe al Mesías. En segundo lugar, vimos acerca del relato del primer milagro de Jesús en Caná de Galilea. Allí se destaca la importancia de la fe y la obediencia y la humildad. Y vemos esa humildad en Jesús, que a pesar de que fue invitado a una boda, Él transforma el agua en vino y acepta participar de este momento. Allí muestra también este milagro que simboliza la nueva alianza en Jesús, que trae purificación espiritual y restauración al ser humano. Y cómo Jesús se retira lentamente para irse del reconocimiento, de la fama, para poder estar a solas. En tercer lugar, vimos el segundo milagro de Jesús, que allí se destaca la autoridad y el poder de Jesús para restaurar la salud y la vida de aquel niño, aquel joven que fue sanado del oficial, el hijo del oficial del rey. Este oficial que estaba desesperado por salvar a su hijo, que busca al Señor y el Señor le ayuda. Y desde la distancia le dice, tu hijo vive. La fe y la confianza del oficial en la palabra de Jesús son ejemplos de la confianza en la autoridad divina que tú y yo deberíamos estar comprendiendo y entendiendo y aceptando cada día. En cuarto lugar, la cuarta conclusión podemos decir que es el relato del milagro en el estanque de Betesda. Allí se nos muestra la misericordia de Jesús al sanar a un hombre que había estado 38 años enfermo. La sanación no solo es física, porque Jesús también lo sana espiritualmente, emocionalmente. Y aquí se ve cómo Jesús vino a restaurar la salud y la vida en todos los aspectos. Y así también nos quiere sanar a nosotros. En quinto lugar, vimos que en el relato de la sanación de este paralítico, pues se dio un problema. Y es que el Señor tuvo la oportunidad de confrontarse con los líderes religiosos. Y esto trajo algunos problemas porque el Señor tuvo que enfrentarse a la tradición y a las regulaciones humanas y allí se ve cómo el Señor entonces tiene que dar evidencia de que lo que estaba haciendo pues no era nada malo y aprendimos la importancia de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en sexto lugar, vimos sobre la tensión entre Jesús y los líderes judíos. Debido a estas acciones, el Señor tiene que hacer algunas afirmaciones y decir quién era Él.
Jesús afirma su igualdad y la unidad con el Padre, que destacaba su autoridad y ese poder que puede dar vida eterna y puede hacer juicio sobre los seres humanos. ¿Sabes? Esta semana yo creo que podemos sacar algunas conclusiones, todas esas conclusiones, pero, ¿sabes? Jesús hizo muchos milagros, Jesús hizo muchas señales, pero hoy ese milagro también se ve y ya se ve de una manera práctica, de una manera andante. Escucha bien, andante. Hermano, el milagro andante hoy eres tú. El milagro que Dios tiene hoy para que se predique es tu vida. Tú eres ese milagro que debe predicar con su testimonio. Por eso, hermano querido, quiero invitarte a que coloquemos allí en los comentarios, si ese es tu deseo, si ese es tu anhelo, coloques allí en los comentarios la siguiente frase, la frase de esta semana. Yo soy el milagro del poder de Dios, que hoy necesita testificar. Voy a volverlo a decir. Yo soy el milagro del poder de Dios, que hoy necesita testificar. Si deseas parar el video, páralo y vas a colocar la frase. Yo soy el milagro del poder de Dios que hoy necesita testificar. Cada milagro testificó del Señor. Cada persona que recibió la ayuda de Dios predicó. Así que no nos quedemos atrás, también lo podemos hacer. Quiero invitarte para que oremos y demos gracias al Señor por esta lección. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje que nos enseñas, que tú usaste, Señor, señales poderosas, maravillosas para decirnos que nos amas. Señor, gracias por este mensaje porque también nos acerca a ti y nos invitas a entender que a veces nos hablas y nosotros no oímos. Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto, un corazón listo a escuchar tu voz y a hacer tu voluntad. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, Dios me los bendiga. Y quiero invitarle a que si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, búsquenos en YouTube como Pastor José Herreño. Comparta este video con sus amigos y gracias, hermano querido, por darle me gusta, por compartirlo, por promoverlo. Dios le bendiga grandemente. Y recuerde, como siempre lo decimos, con Jesús todo es mejor.